Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Estamos en plena Navidad. Estos años se están acabando demasiado rápido. Un saludo entonces al pensamiento al aire y la audiencia, y también a la audiencia de World Televisión en 12 países, 360 ciudades de América Latina. Hay un hombre recurrente muchas veces con nosotros en esto ya casi 6 años de lucha, pero de lucha agradable por el conocimiento y el pensamiento. Andrés Úsuga Marín, abogado, constitucionalista, un hombre profesional en el ejercicio del derecho, con su oficina de abogados, siempre en crecimiento, pero con un amor por Colombia, por la familia y por un desarrollo armónico para nuestro país. Bienvenido, Andrés. Doctor Antonio, siempre es un gusto venir aquí a conversar de forma tan agradable contigo y mucho más en estos momentos tan agitados, no solamente en la política nacional, regional, sino adicionalmente creo que mundial, inclusive en todo lo que está pasando con nuestros vecinos e inclusive en otras partes del mundo. Hombre, ya que hablas de eso, nunca hemos estado tan cerquita de una guerra. Nunca Sí. hemos estado tan colindantes de una guerra. Sí, es que el tema con Venezuela ha sido muy complicado y con gente, por ahí le escuché algo a un expresidente en estos días, y es que el presidente Trump, el que lo busca lo encuentra, ¿cierto? Entonces uno no puede pretender tocarle la cola a un león y que el león simplemente se ría. Todo eso trae consecuencias, pero sí, el tema del despliegue en el Caribe de todos estos días anteriores, el portaaviones USS Gerald Ford y su escolta, toda esa cantidad de buques. Hombre, eso da miedo, ¿no? Cuando uno ve todo Claro. ya ve la cosa candente. Una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en vivo y en directo desde, no sé, ya 100 millas, 80 millas de las costas venezolanas, inclusive ya más cerca. Puede ser que hayamos tenido ya inclusive alguna situación con el propio presidente Maduro y el cártel de los soles. Y este presidente de acá que sigue defendiendo a sus amigos del Palacio de Miraflores. Acciones en tierra. Claro. Bueno. Andrés, si bien lo dijiste, la problemática del mundo no es fácil. Guerras en Ucrania, guerras en el medio ambiente, problemas sociales por todas partes, gobiernos perversos, como aquí, La crisis de la democracia y el republicanismo. la crisis de la eso, De eso hay que hablar hay que también. hablar. Pues empecemos por ahí. Sí, muy preocupante que el modelo republicano que tú y yo aprendimos, doctor Antonio, ¿cierto? La separación de poderes, que sea esa distinción entre inclusive el populismo y tener gente seria en el poder, gente que conozca el Estado, estadistas, no estadísticos, la gente también puede confundir eso. Creo que no nos puede llevar, en el caso colombiano, por ejemplo en mayo próximo, no podemos llegar a los temas populistas, creo que ni de un lado del espectro ni del otro. Yo creo que, fíjese, ya lo he dicho por ahí en alguna ocasión y de cuenta de eso pues me he ganado algunos llamados de atención, pero yo sigo insistiendo. A mí me parece que nosotros no podemos intentar copiar modelos ni de Salvador, ni de Argentina, ni de ningún otro modelo. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una problemática propia y esa problemática propia no nos da pues ni para estar pensando en lo que tenía Argentina antes de que llegara Milei, ni en lo que tenía Salvador antes de que llegara Bukele. Yo creo que las características del próximo presidente de nosotros son características muy propias. Creo que estaremos de acuerdo en que no hay posibilidad alguna de darle más oportunidades al modelo petrista que representan pues los señores Iván Cepeda y agazapadamente el señor Roy Barreras. Creo que eso está
absolutamente descartado, no solamente por nuestra región, que siempre ha sido ese dique de contención del comunismo y del neocomunismo, pero sí lo que tenemos que pensar muy bien es, tenemos que poner un nombre muy riguroso, muy serio en nuestra presidencia, porque lo que le van a dejar ese 7 de agosto va a ser ni siquiera las ruinas. Creo que va a quedar, el modelo es tierra arrasada en economía, en salud, en el tema pensional, en seguridad, sobre todo, tema tan delicado para nosotros, sobre todo, y adicionalmente en el tema energético, porque lo que estamos viendo es que se viene un apagón, sí o sí. Entonces yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo y que los partidos que creemos en el republicanismo, que creemos en la separación de poderes, que creemos en la lucha contra el populismo, sí deben hacer un esfuerzo muy grande por poner un nombre allá en una coalición que creo que es lo que ha estado promoviendo algunos expresidentes, como el presidente Álvaro Uribe, como el presidente César Gaviria. Creo que el presidente Pastrana también ahí ya está aportando algo. El vice Vargas Lleras. El vicepresidente Vargas Lleras. El presidente Duque haciendo su labor también desde sus espacios en el Woodrow Wilson Center. Yo creo que si no nos unimos, inclusive, mire, alguien que no me gusta en lo absoluto y para nada, y que yo también estoy convencido de que es uno de los culpables de esta situación, el expresidente Juan Manuel Santos, creo que también se está asustando, aunque esos son los que cuando ven que eso se pone duro acá, salen y se van del país, ¿cierto? Van a sus apartamentos en Londres, en Miami o en Nueva York, no como otros que se quedan aquí dando la lucha. Entonces yo creo que sí es muy importante y poner también en la agenda esa cantidad de ataques que se le han hecho a nuestro departamento, a nuestra ciudad, esa cantidad de estigmatizaciones por parte del presidente de la República. No sé si te has dado cuenta, nunca te mueves en la industria musical, doctor Antonio, por ejemplo, en esa entrevista ya de hace algunas semanas entre Daniel Coronel y el presidente, como veladamente ataca a Antioquia vía Karol G. No sé si te diste cuenta. Claro, ¿no? Es que lo aprovecha cualquier nombre o cualquier, hasta una piedra. Para atacar a Antioquia y a Medellín. Y al poblado, ¿no? Y al poblado, entonces él ataca, y yo creo que el ataque es nuestro modelo modelo de nuestra forma de ver el mundo. Hablaste de algo que me gusta a mí, que es, hombre, ¿quién ha sido estadista en Colombia? Yo tengo 3 hombres que han sido estadistas realmente en los... Dale a ver si coincidimos. Los dos Lleras, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Restrepo y Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez. Sí. Y aún de pronto podría Alfonso López Pumarejo. Y Alfonso López Pumarejo, que no Michelsen tanto, ¿cierto? Usted es de un origen muy liberal, sí. Yo también. Hace un año exactamente estábamos sentados aquí, el 21 de noviembre de 2024, estaba revisando ahorita, estábamos hablando sobre las características que debería tener un presidente, no sé si lo recuerdas, sí, claro. Y yo creo que venimos dando unas líneas interesantes desde la academia, de los medios de comunicación alternativos como este, tan valioso, para que la gente vaya mirando. Hombre, yo creo que hay que escoger muy bien, esto no es un país, esto no es Suiza, ¿cierto? Eso no es Luxemburgo, esto es un Colombia, y un Colombia en crisis, que yo no sé esa cantidad de medidas impopulares que le va a tocar tomar a un presidente desde el 8 de agosto. Yo diría desde el 7 por la noche. Sí, sabes que hay una cosa que me ha gustado mucho y lo he escuchado en algunos de ellos ya. Me parece importante, el presidente el 26-2030 de Colombia es un presidente que no puede estar pensando en la presidencia como un trampolín para después convertirse en un líder mundial de nada. Es un señor que tiene que llegar a arreglar la casa, es un señor que tiene que llegar a barrer, a sacudir, a planchar, porque lo que le van a dejar es tan desastroso que no puede estar y viajando, ni con banalidades de pensar en, y después voy a ser secretario general de la OEA, y después voy a ser un líder mundial hablando de cambio climático por todo el mundo. Le va a tocar dedicarse a gobernar Colombia, y gobernar Colombia implica medidas tremendamente impopulares, sobre todo en esas primeras de cambio, en esos primeros 100 días de gobierno.
es que va a tener que tener mucha fuerza intelectual, Y mental. moral y física. Y un apoyo de su familia muy grande. Muy grande, porque las horas son oscuras Así es, y como las lo noches decía muy largas. Winston Churchill, las horas más oscuras de Inglaterra en ese 1940, creo que es lo que estamos viviendo. Y eso, ese discurso, y ese Claro. parlamento, necesitamos un hombre con talante aquí igualito. Talante y talento. Claro, Empecemos por ahí. claro, ¿Cierto? obviamente. Hombre, en todo este escenario geopolítico colombiano, no mundial, Antioquia tiene un poder o digamos una prevalencia sobre otros departamentos que ha invitado permanentemente a pensar en la descentralización, ¿no? Que ha sido un fenómeno negativo para Colombia, entre otras cosas el centralismo desbordado, ¿no? Centralismo desbordado. Descentralización y autonomía. Y autonomía, claro, que hemos dicho en el foro autonómico que hacemos parte antes de él. Y esa importancia de Antioquia. Contámosle a la gente más o menos que el doctor Antonio y yo hace más o menos 10 años pertenecemos a una corporación que se llama Colombia Autonómica y hemos venido trabajando no solamente por la autonomía antioqueña, sino por la autonomía de todos los entes territoriales a nivel Colombia, porque inclusive lo hemos probado, el propio Bogotá es víctima del nivel central. ¿Sabe usted cuál es el PIB en Colombia? Del PIB en Colombia, el más alto es el de Bogotá, 25%, y Antioquia el 16%. Pero en Antioquia, que produce eso, le llegan el 4 o 5, le devuelven. Miren pues la diferencia tan grande. Y no solamente eso, nos lo devuelven con destinación específica, Sí. O sea, no con las prioridades o con las necesidades que Antioquia requiera, sino con lo que diga el Departamento Nacional de Planeación en Bogotá. Imagínense eso. Y los gobernadores, para que sepan ustedes, señores, y creo que en cualquier parte de América pasa lo mismo, los gobernadores o administradores de las regiones en otros países tienen que ir semanalmente a Bogotá casi que a pedir limosna para que les entreguen los dineros. Eso no puede seguir sucediendo. Le dicen a sacar la ponchera, ¿cierto? ¿No tiene razón de ser? Pierden un día de trabajo en los pueblos, en los municipios o en los departamentos para irse a Bogotá a hacerlo vía un ministerio, a un departamento administrativo. Están sentados esperando a la una unidad. unidad mientras lo atienden y a ver, y no solamente eso, después les dicen, pero ese proyecto está mal diseñado, entonces no le sirve, vaya, vuelve y diseñe y vuelve y lo presenta. Dicen, qué tristeza que nosotros estemos en pleno siglo XXI, Yo en el año 2025, en una reunión que tuve con el gobernador creo que fue de Guainía, me decía que yo me la paro, martes me voy, miércoles hago vaya a turno y el jueves regreso. ¿Cuándo es ministro? ¿A qué hora van a gobernar? Pampés, pues. Y eso porque de aquí de Medellín, nosotros siempre nos hemos sentido pues, maltratados en este último gobierno y en casi todos los gobiernos, porque es que inclusive aquí ha pasado un tema muy curioso. En Bogotá creen que es que, como en Bogotá, como en Antioquia, es que somos ricos. Pero no es que seamos ricos, es que la poquita platica que alcanzamos a tener, la administramos muy bien. Y hemos pues, salido adelante y tenemos metro y tenemos una cantidad de cosas que, entre otras cosas, le tengo que contar. Hace 2 o 3 días acabamos de presentar una demanda, de inconstitucionalidad en contra de un parágrafo que aún hoy se acaban de cumplir los 30 años del metro, doctor, este pasado 30 de noviembre. Aún hoy hay una ley que dice que los recursos del metro están ignorados a la nación. Hombre, eso no puede ser. Entonces, con otros juristas tomamos la decisión de demandar ese artículo. Sí, ya está presentada. Y vamos a esperar a ver cuándo nos la admiten en la Corte Constitucional. Ah, la Corte. Sí, en la Corte Constitucional, porque es una demanda contra una ley. El parágrafo de una ley. Ahorita en la edición les va a quedar muy claro cómo increíblemente una ley desde los años 90 está ignorándole recursos que produce el propio departamento a la nación y nosotros aquí sufriendo por mirar lo que acaba de pasar hace unas semanas con el metro. Esas obras que bloquearon en la línea sur del metro entre la estación Aguacatala y la estación Poblado,
y nosotros aquí sufriendo por plata, claro, porque una cantidad de dineros que se producen de un sistema tan exitoso como el Metro de Medellín, todavía están yendo para la eso que ocurre también, yo digo que es un tema de prevención y de prevención de la por nuestro también. Sí, así es. Sin embargo, hay que pensar muy bien una cantidad de normas que están por ahí escondidas, que todavía están absolutamente desarmonizadas de la orden constitucional que fue la descentralización. Pero le voy a contar una anécdota, ya que me mencionó el metro. Ese contrato de interventoría que hizo con el metro, integral era el interventor. Y yo era el secretario general de Integral para esa época y me tocó todo el proceso de firma del contrato de interventoría. Claro, es que aquí hay mucha gente que lo olvida, pero creo que hubo un despegue mediático en estos días. 30 años estaba el presidente Samper como presidente de la República y el gobernador Álvaro Uribe, ¿no? Sí. Esas eran las autoridades nacionales y locales para el momento del metro. Y hay mucha gente que cree que el metro... Recuerde que el metro se suspendió como 4 años. Claro, no, pero es que había empezado inclusive desde el gobierno de Belisario Betancur, ¿cierto? Que es 82, 86. Entonces imagínense la cantidad de tiempo que se suspendió. Y no, se hicieron muchísimos esfuerzos. Creo que es exitoso, creo que lo que viene haciendo el sistema integrado también es muy bueno. ¿Cierto? Ese apoyo logístico a la red del metro es magnífico. Es magnífico. De hecho, le soy muy sincero, yo lo utilizo bastante. Yo nunca meto mi vehículo propio particular al centro de Medellín, por ejemplo. Y para venir al poblado, yo estoy, como decían los viejos, sus papás y mi papá, yo vivo en otra banda, al otro lado del río, en Laureles. Trato de utilizar mucho el transporte público, porque creo que también hay que ayudarle al medio ambiente y es realmente cierto eso. Pero los ataques a Antioquia y los recursos han sido muy... Llegue usted al centro de Medellín a una cita que tenga a las 10 de la mañana. Si no sale antes de las 8 no coge parqueadero. Exactamente. El transporte público es cerquita, por lo menos se defiende más. Exactamente. Hay horas complicadas por los temas de la cantidad de gente, pero si uno sabe planear bien su día, yo creo que estamos haciendo muy bien con los temas de los apoyos de la línea cero y ojalá veamos por fin ese metro del 80 también, que creo que ya también están terminando esa adquisición de predios. Por fin, ojalá, a ver si nos vemos. Andrés, antes de que nos metamos en un tema de Antioquia que me fue muy importante y del futuro de Colombia, hombre, en la imaginación de los latinoamericanos existen 5 departamentos en Colombia, que son Cundinamarca, Antioquia, el Valle Atlántico y Santander, ¿cierto? El resto es como si no existiera. Y hay medio país que está abandonado. Ese sur del país, por eso prolifera la violencia, por eso proliferan las bandas, porque ¿quién actúa allí? Dígame. Y por eso proliferan también los discursos populistas que logran llegar al poder. Cuando uno mira ese mapa de quién votó por este modelo de gobierno que está actualmente, precisamente es en esos territorios. Fíjese usted, porque donde nosotros producimos, madrugamos a trabajar, trasnochamos trabajando y le aportamos mucho al PIB nacional, nosotros entendemos que no necesitamos que el Estado sea un Estado grande. Nosotros necesitamos 2 cosas del Estado, básicamente. Un Estado austero y al mismo tiempo es un Estado reducido. Que yo creo que hay gobernantes que no han cumplido con eso, inclusive prometiéndolo. Y mire que a mí no me choca el que está muy convencido de su idea. Por ejemplo, este señor Carrillo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es un señor que lo dice de frente. Él dice, vean, yo soy comunista, a mí me gusta el Estado grande. De hecho, él lo dice de forma más chistosa, él dice, yo soy mamerto, pertenezco al Partido Comunista y me gusta el Estado grande, y el Estado lleno de subsidios, y el Estado lleno de puestos. Yo creo que eso es... Ese es el Estado que se quiebra, ¿no? Exacto, el Estado que no dura nada. El Estado que nosotros debemos promover, y pues, ojalá algún día podamos impulsarlo desde una posición, si nos lo permite
la Providencia es un Estado austero y pequeño. El Estado tiene que... Impulsor del desarrollo. Claro, es la mano invisible de Adam Smith, desde la economía. Es el Estado árbitro, el Estado que le permite a los ciudadanos, dentro de su libertad, que creo que es la palabra clave de todo, y ahí sí coinciden que esté el tema de Milei, de Axel Kaiser de Chile, del propio Bukele. Hasta Novoa en Ecuador. Exacto, hasta Novoa en Ecuador. Yo creo que la libertad sí es muy importante. ¿Para qué? La libertad es la que da imaginación, la que da toda esa cantidad de impulsos para salir adelante. Y en ese orden de ideas el Estado tiene que ser reducido. Usted simplemente sea el árbitro, ponga las reglas del juego y meta la mano cuando vea que alguno de los actores económicos está abusando. Esa libertad es absolutamente importante y hace parte también de lo que hablamos ahorita de la autonomía. Hombre, vamos a Antioquia. Antioquia arrancó ya con su puerto. Una maravilla, un desarrollo penal, una lucha incansable de muchos ciudadanos. Que la habíamos esperado durante mucho tiempo. Muchos años, miles de años. Era la visión de Gonzalo Mejía, ¿no? Es correcto. Desde ahí empezó también Sergio Restrepo, un poco de grandes empresarios, los bananeros inclusive. Y tenemos Puerto Antioquia. Pero la idea es otros 5 puertos, otros 4 puertos, ¿no? Pichichi y otros 3 más. Hay uno que llamaba International Berlin Port, no sé en qué era. Entre Arboletes y Necoclí. Digamos que se van desarrollando, pero usted tiene una idea que me gusta, que la plantee. Hágala. Yo creo, doctor Antonio, que nosotros llevamos ya mucho tiempo y agradezcamos a los gobernadores que desengavetaron obras de infraestructura claves para el país, como que el tema de Hidroituango estaba engavetado, ¿no? Y lo sacó el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Eso hay que agradecerse. Pero el tema del puerto lleva muchísimo tiempo, como lo decía anteriormente, porque para los que no saben, Urabá no siempre fue de Antioquia. Urabá lo quiso adquirir Antioquia por allá a principios del siglo XX, porque hubo gente con visión que dijo, si Antioquia tiene salida al mar, tendrá futuro. Y tenemos la segunda línea de costa más grande de cualquier departamento del Caribe sobre el mar Caribe. Tenemos 514 kilómetros. Entonces, una cosa es tener la vía, que creo que ya agradezcamos al gobernador Andrés Julián, ¿cierto? Destrabó toda esa cantidad de cosas a pesar de la cantidad de obstáculos que le ponía el gobierno nacional. Entonces, usted tiene vía, tiene energía en Hidroituango, tiene puerto en Puerto Antioquia, pero entonces, ¿quién va a sacar las mercancías por Puerto Antioquia? Mi idea, de forma muy respetuosa, es, si el país no quiere o no ha querido reactivar, reflotar en términos muy náuticos, muy marineros, no ha querido repotenciar a la flota mercante que tuvimos en algún momento, yo creo que usted se acuerda de la flota mercante gran colombiana que nació en el 46, cuando Alberto Lleras estaba terminando ese último año de López Pumarejo, fíjese usted, y que con la bonanza cafetera se volvió una de las flotas más importantes a nivel mundial. Teníamos 32 buques en todo el mundo. A ver, usted sabe que a mí me gusta traer libritos para recomendarle a la gente. Estos 2 libros son maravillosos para entender la importancia. A ver, Gloria y naufragio de un coloso, una flota mercante gran colombiana, y la Marina Mercante y el Desarrollo Nacional. Yo creo que si nosotros no entendemos, y si no lo quieren entender a nivel nacional, no importa, entendámoslo en Antioquia. Nosotros tenemos que tener la idea de una flota antioqueña, de una flota mercante antioqueña. Empecemos con 2 o 3 buques, containeros, que transportemos y que el flete, los productos antioqueños. Claro, los productos antioqueños que van a salir desde nuestro oriente, desde nuestro suroeste, que ya se conecta sin tener que entrar a Medellín, ¿no? Sí, claro. Porque van a pasar derecho por Pacífico 2 entre suroeste y Urabá, llegando por el occidente. Yo creo que si nosotros no tenemos una flota propia, y yo creo que hay plata para eso, si nos dejan la autonomía, si aplican la descentralización
yo creo que aquí habrá empresarios importantes, y vea, si no los hay, Este es un tema empresario. claro, le cuento cómo funciona, no tiene que ser el Estado, No, para ser bastante coherente con lo que dije anteriormente, digámosle a los empresarios, y mire, le cuento algo, hay otros estados que están pendientes de que nosotros quisiéramos tener flota. Si usted va y le cuenta a Noruega, o a Suecia, o a Corea del Sur, donde construyen los buques de Hyundai, por ejemplo, para los que no saben, en el sudeste asiático habrá gente que le dice, yo le monto la flota, yo le pongo los buques, y veremos cómo hacemos los negocios de cómo serán los empréstitos, cómo se pagan, pero yo creo que es muy importante una flota antioqueña, y esa sería una de las grandes ideas que ojalá el próximo congreso se pudiera empezar a debatir, y mucho más, ya no solamente la flota antioqueña, sino que Colombia por fin se define a tener flota colombiana de nuevo, como la que dejamos morir con ese infausto decreto de reserva de carga que sacó el señor César Gaviria cuando era presidente. Yo creo que nosotros vamos a estar en el Concierto Mundial del Comercio, que es donde debemos llegar con esos nuevos puertos, con el transporte. Así de simple. Y fíjese usted y yo, Antonio, nosotros los antioqueños siempre hemos sido del transporte. O mi abuelo, de lo cual me siento orgulloso, mi abuelo era un simple, ¿cierto?, transportador de carga en mulas. Eso ya decimos, la mula, es el primer transporte que tuvimos. Y rompimos todas estas montañas. Y entramos por el occidente aquí, entramos desde el oriente aquí, y así entró, y por eso está la Plaza de Flores allí, y por eso está el desarrollo de nosotros. Eran centros de acopio. Claro, eran los centros de acopio. Entonces, el desarrollo de nosotros pasa precisamente por la mula. Pero pasamos de la mula al avión y nos saltamos del buque, nos saltamos del barco. El transporte marítimo ha crecido mucho y ha crecido de forma distinta. Yo creo que usted se acuerda, doctor Antonio, cuando los buques cafeteros, que eran los que sostenían la flota mercante, por ejemplo, se llevaban la carga suelta. Entonces veíamos a los coteros subiendo los bultos de buque, ya después las cintas, pero hoy ya todo es el container, ¿cierto? Es la revolución containera. Pero hay que meterlo. Claro, y estivarlo muy bien, y hay containers refrigerados que llevan, por ejemplo, fruta. La gente no conoce muy bien, y creo que va a ser una cosa maravillosa, lo que no se veía ni siquiera por parte de nuestros habitantes de mi amado Urabá, ¿cierto? No veíamos cómo se hacía la operación de carga del banano que salía de nuestra finca de Urabá. Ahora lo van a ver ahí en el muelle. ¿Y es por qué tan importante? Porque los buques tienen bodegas refrigeradas, containers refrigerados, y un solo buque puede llevar más de 70.000, 200.000 cajas de banano. Ahí van a tener ahorro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y eso bajará qué? El flete, que es lo que estamos buscando. ¿Y el flete cómo se compone? Pues es un valor que hace parte de la distancia que hay que tener entre Medellín, entre los centros de producción y los centros de distribución, los seguros. Si tenemos una vía segura entre nosotros y Urabá, que lo que están diciendo es que la vía con los túneles y los viaductos va a quedar a 4 horas, llegando 4 horas y media. 4 horas y media entre Medellín o entre el centro de producción y el puerto. Yo creo que los fletes van a bajar y que las utilidades y los rendimientos tienen que subir. El transporte terrestre va a bajar. Claro. El desarrollo de Urabá va a ser, si se ponen las pilas, un Miami. Muchísimo. Una cosa impresionante en desarrollo habitacional, en centros turísticos, en hotelería, a partir de un puerto. Claro. Es que, fíjate que los que hemos tenido la oportunidad de navegar por el mundo, como Gloria a Dios tuve esa oportunidad ya hace muchos años, nos dimos cuenta que hay muchas ciudades que no es que un puerto haya llegado a la ciudad, es que alrededor del puerto nació una ciudad, ¿cierto? Y es esa gran oceanopolítica que hemos venido estudiando durante tantos años, el gran interés por estar al lado de los puertos y de los grandes ríos, como por ejemplo conocer una ciudad como Amberes, donde llega mucho del banano que va de acá, de Urabá, de Santa Marta, de Panamá, de Ecuador,
Pero al mismo tiempo habrá que tomar en cuenta que no solamente el puerto, sino la voluntad pública y privada convierten a esos nodos económicos en ciudades importantes, porque nos podría pasar algo, Antonio, que es preocupante. Y es, fíjate, la crisis social y de orden público tan grande que tiene una ciudad como Buenaventura. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que por Buenaventura sale más del 50-52% del comercio exterior? Porque evidentemente los mercados del Pacífico son más grandes que los mercados del Caribe y Atlántico, pero el desarrollo en Buenaventura no se nota. Entonces uno dice, ¿por qué tanta pobreza en Buenaventura? ¿Por qué esa lucha entre chotas y espartanos? ¿Por qué todavía temas de acueducto? Todavía temas de infraestructura. Si hay tanta plata, pero entonces la plata les pasa por encima. Uno dice, por ahí pasa todo el comercio exterior de Colombia, pero Buenaventura no avanza. Ahí es donde debe estar el Estado. Entonces, lo que no podemos que nos pase es que... Seguridad. Claro, que Turbo, que Puerto Antioquia, que PCC, que International Airport no se nos vayan a convertir en otro Buenaventura, sino que evidentemente sean ciudades Apartadó, Chigorodó, Toda esa región Turbo, de Arbaletes. Esos 11 municipios del Urabá se tienen que convertir en un polo de desarrollo grandísimo en la que todos nuestros bancos, vean lo que vemos aquí en el poblado, Hombre, se tiene que convertir eso en una zona llena de bancos y llena de fiduciarias. pero más que, mire, eso lo he escrito, lo he dicho, más que bancos, yo considero que lo que debe desarrollar es el cooperativismo. Claro. Sin cooperativismo, y acuérdense de mí, este país no funciona. Pero los administradores hoy, dirigentes de las cooperativas, piensan es individualmente, no en forma colectiva. Ejemplos, Mondragón, en el País Vasco. Claro. Una multinacional inmensa, Alemania, ha crecido por el cooperativismo. Allá hay que estar el cooperativismo. No, pues más que los bancos, pues. no, hagámosle el homenaje a la gente que inclusive ya ha muerto, el doctor Genaro Pérez Concolanta, ¿cierto? Y las cooperativas de aquí que vienen, Covelem, todo ese cooperativismo tan grande que ha funcionado tan bien, yo creo que es un tema que es fundamental. Es un cooperativismo de ahorro y crédito, Sí. no un cooperativismo empresarial. Exactamente. Pero fíjate algo, invitación, yo vine aquí alguna vez a este mismo espacio en calidad de decano de una facultad de Derecho. Santo Tomás. Sí, antes de que me fuera de allá, yo tenía una idea que era montar algo que nunca he visto en un peso y era derecho cooperativo, porque eso tiene unas reglas propias del juego, pero uno no ve que lo ofrezcan las universidades. Yo creo que el tema es fundamental para el desarrollo del país. Muy bien, ¿no? haciendo un resumen. Demanda a la ley del mercado. Desarrollo de Urabá como centro empresarial. Creación de otros 4 puertos. Sería de la flota. De la flota mercante. Una construcción de país. Hombre, usted no está en campaña, ¿no? Mira, doctor Antonio, yo creo que, como lo decían los griegos, todos somos políticos, así lo neguemos. Y uno sí quisiera aportarle a Antioquia desde el Congreso de la República. Pero no es tan fácil, no ha sido tan fácil los temas de que los partidos acojan una voz académica, que es la voz mía esencialmente, pero la voz mía también es la voz de un litigante, ¿cierto? Y entonces uno a veces habla muy duro y entonces de pronto eso asusta a ciertos partidos. Sí se me ha hecho algún tipo de invitación, lo estamos pensando, pero yo no le diría que no a una representación de Antioquia en el Congreso, porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que reconstruir y ojalá pues se nos permita la oportunidad, ojalá pudiéramos llegar a eso, porque adicionalmente tenemos el conocimiento también de nuestras 9 subregiones, nuestros 125 municipios, la potencialidad de cada uno de ellos. 6,5 millones de habitantes. Exacto, ¿no? Y el dispositivo que siento que se ha ido debilitando mucho. Mira lo que acaba de pasar hace unas semanas, Estados Unidos ofreciendo una recompensa más grande que la que ofrece el propio gobierno nacional por el desastre que hubo
aquí en el nordeste antioqueño, con el helicóptero y los policías. Entonces yo creo que ese dispositivo también hay que replantearlo. Nosotros tenemos la 4ª brigada aquí, más la brigada 17 en Urabá, nos toca la brigada 14 en el Magdalena Medio, la brigada 11. Para terminar, quisiera ser congresista. Sí, yo creo que es una opción Y que sería, hemos considerado. creo que sería un buen parlamentario. Yo le pague, doctor Antonio, ojalá nos lo permitan algún día. Muchas gracias por tu presencia aquí en el Pensamiento al Aire. Un conversatorio muy agradable con un hombre preparado, constitucionalista inmenso, y con quien disfruto este tema de conversación. Muchas gracias. A ti, doctor Antonio, muchas gracias por la invitación.